Editorial Olifante publica Nuevas rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, libro que ve la luz gracias a un trabajo de Agustín Porras. Como su título indica, recopila nuevas rimas extraídas de traducciones francesas. Una investigación, un descubrimiento del estudioso de Bécquer, Agustín Porras. Estas rimas las ha extraído de unas traducciones francesas. Recordemos que Gustavo pues era traductor del francés y bueno, hace unas recreaciones, Gustavo Adolfo, impresionantes. Yo creo que, como decíamos el otro día en Zaragoza en la presentación a la prensa, pues esto va a marcar un hito en la literatura española y universal y sobre todo en la obra completa de Gustavo Adolfo Bécquer. Se trata de rimas que Gustavo Adolfo no firmó con su nombre sino como fulano de tal, algo común en aquellos tiempos. Pues retomo tu pregunta por lo del final, que ni siquiera firmó, porque entonces incluso escritos de abogacía se firmaban a veces cuando uno no quería dar su propia identidad como fulano de tal o fulano de tal y cual. Gustavo, para él, tal vez entonces consideró algo un poco ajeno a él mismo, o incluso pensó que esto sería menor, o como partía del francés, pues él lo firmó como fulano de tal. Pero yo pienso que tanto Valeriano como Gustavo Adolfo en este momento también están emocionados. Yo creo que están contentos. Y como decía Jesús Rubio, que es uno de nuestros estudiosos de aquí de esta tierra, profesor en la Universidad de Zaragoza, que los Bécquer siempre están dando alegrías. Aquel que sigue a los Bécquer, que investiga, pues te encuentras con un nuevo grabado, una nueva ilustración de Valeriano, o unos nuevos poemas de Gustavo. El libro, del que se han tirado 3.000 ejemplares, ya se distribuye en tiendas de toda España y el extranjero. Pues la publicación la encontramos ya distribuida en toda Latinoamérica y en España pues en todas las librerías. Hay un distribuidor nacional y desde luego está distribuida ya. Entonces, ¿la publicación más importante de la editorial? En cuanto a distribución. Yo creo que emocionalmente sí, y en cuanto a distribución también. Yo recuerdo que la primera publicación, que fue de Luis Cernuda, Cartas Inéditas, entonces fue también un boom, empezamos con buen pie, y yo creo que esta edición de Gustavo Adolfo incluso me atrevería a decir que supera la trascendencia. La publicación fue presentada el sábado 10 de abril en la sala capitular del monasterio de Veruela. En el acto, además de autoridades y escritores, participó una persona vinculada familiarmente al gran amor de Bécquer. Una persona de la cuarta generación de Julia Espín, que fue la mujer que inspiró bastantes de las rimas de Gustavo Adolfo. Gustavo, sabéis que vivió en Madrid, que iba a tertulias a las que podía y a las que le dejaban, pues allí conoció a Julia Espín, de la cual se enamoró enormemente. Julia le rechazó, él decía que le había rechazado, pero sin embargo le había inspirado bastantes de las rimas que después ha publicado. Es decir, que yo creo que en este momento Gustavo Adolfo estaría emocionadísimo por esto último y por todo. Además, se dio a conocer la ruta de los Bécquer, el itinerario que durante su estancia en Veruela recorrían los hermanos hasta Litago, por tierras del Moncayo. Se complementa pues lo que es el corazón de Veruela y de Gustavo Adolfo en estas tierras, que sería y es realmente el espacio Bécquer aquí en el monasterio, y ojalá en breve podamos disfrutarlo. Esta ruta, como os decía, pues complementa el conocimiento y la estancia de Gustavo Adolfo aquí en Veruela y en las tierras del Moncayo, los paseos que hacía desde el monasterio hasta Litago, pero no solamente Gustavo Adolfo, sino también Valeriano, las ilustraciones de Valeriano. Además, creemos que es un atractivo turístico y que en este momento puede servir, y sobre todo con ese futuro del hotel que vamos a tener aquí, pues para atraer sobre todo a un turismo cultural que no solamente sea de verano, sino que sea permanente. Y como digo, el espacio Bécquer, con la ruta Bécquer, con toda la obra beckeriana y con la posibilidad
de que haya unos espacios dentro del monasterio para poder hacer congresos, encuentros, mesas en torno a Bécquer, un poeta que es actualísimo hoy tanto en narrativa como en poesía, y que sobre todo escritores de lo más conocido y sobresaliente en este momento han bebido y tienen las influencias de Gustavo Adolfo Bécquer. Los 7,5 kilómetros están salpicados con 8 carteles que incluyen textos, además de ilustraciones de Valeriano y colaboraciones literarias de un elenco importante de escritores y estudiosos de los Bécquer. La ruta sale del monasterio de Veruela y visita la Cruz Negra de Bécquer, el poblado celtibérico de La Oruña, Trasmoz y, por último, la localidad de Litago. En la creación de este recorrido colaboran la Diputación de Zaragoza y la Asociación para el Desarrollo de las Tierras del Moncayo.